Yo te quiero pedir, Señor, el día de hoy por todas estas necesidades de sanidad, Señor. Yo te quiero pedir, por favor, por el abuelo de Elvia, y su prima que tienen COVID, por el amigo de Uciel, Miguel, que también tiene COVID, por la esposa del pastor Alfonso, que está delicada de salud. Te quiero pedir también, Señor, por la suegra de Rosalba. Te quiero pedir también, por favor, por Guadalupe, el esposo de la hermana Cande, Señor. Yo te quiero pedir, por favor, por sus vidas, Dios, que por favor tú hagas un milagro aquí, Señor, en esta situación, que tú los sanes, Dios mío, que tú los sanes para tu gloria y tu honra, Dios. Al igual, Dios, te quiero pedir que, por favor, tú fortalezcas a sus familias, Dios, que tú los animes y que estas sean oportunidades para predicar tu evangelio, para que ellos te puedan conocer y puedan rendir sus vidas para ti, Señor. También te quiero pedir, por favor, por el hermano de Ramón que viene en camino, por Ángel Daniel. Gloria a ti, Dios, que permites que podamos tener hijos, que podamos ser más. Te quiero pedir que por favor ese parto salga bien, Señor, que tú les des sabiduría a los médicos para que sepan atender ante esa situación y que todos juntos podamos conocer al hijo de Gloria y Ramón, Ángel Daniel. También, Señor, te quiero pedir por la congregación, por Camino de Santidad, Dios. Gracias, Señor, por cada persona que tú has puesto en esta congregación, por cada matrimonio, por cada niño, por cada joven, por cada anciano, Señor. Gracias, Padre. Te quiero pedir por sus vidas, Dios. Dale sabiduría, dales prudencia. Guárdalos, cuídalos. Ayúdanos a ser cada día más como tú. Y que nuestras vidas sean para tu gloria y tu honra, Dios. Gracias, Señor. Padre mío, por último te quiero pedir que por favor, que, que en esta reunión, Señor, tu nombre sea exaltado y adorado. Que seas tú hablando a través de mí, Dios. Que me ayudes a expresar fielmente lo que tu palabra dice, Señor. Que yo no le agregue ni le quite, sino que seas tú guiando mis labios. Al igual, Dios, te queremos pedir que tú nos muestres en qué estamos fallando y qué debemos de cambiar. Todo sea para ti, Señor. En el todopoderoso nombre de Jesús, lo ponemos en tu soberanía, Dios. Amén. Pues bueno, hermanos, para comenzar esta reunión, les quiero comentar que seguimos estudiando los milagros de Jesús. Seguimos con ello. Y el milagro que hoy estudiaremos será Jesús calma la tempestad. Y este milagro lo podemos encontrar en tres partes de la Biblia. Lo podemos encontrar en tres evangelios. En el evangelio de Mateo, Marcos y Lucas. Pero en el cual nosotros nos enfocaremos será lo que está narrado en Marcos. Me gustaría que fuéramos al evangelio de Marcos, capítulo 4, del 35 al 41. Me avisan cuando estén ahí, por favor. Muy bien. Marcos 4, del versículo 35 al 41. Muy bien. Bueno, pues hermanos, proseguiré a leer el texto. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y despidiendo la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento, y echaba olas en la barca, de tal manera que se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron, y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento, y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? Entonces temieron con gran temor, y se decían el uno al otro:
¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Pues hermanos, en ese texto será el que estudiaremos el día de hoy. Jesús calma la tempestad y brevemente les diré que en este relato que ocurre en Marcos se nos demuestra el poder ilimitado de Jesús sobre el mundo natural, es decir, su naturaleza divina, su poder. Pero también en este texto podemos ver su naturaleza humana. Y bueno, esta era como una especie de paréntesis. Los primeros 2 versículos de este pasaje nos ayudan a entender mejor el contexto, mejor la situación que está pasando en este texto. Y en el versículo 35 dice: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo: pasemos al otro lado. Y hermanos, aquí no se nos está diciendo qué día fue exactamente, pero sí se nos dice algo en específico. Se nos dice que era de noche, estaba oscuro. Jesús le dijo a sus discípulos que debían pasar al otro lado, querían ir de una orilla a otra orilla. Continuemos el versículo 36, dice: y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él otras barcas. Y aquí, pues prácticamente se nos dice que había una gran multitud con los discípulos y con Jesús, y ellos despidieron a la multitud, se subieron a la barca y zarparon para llegar a la otra orilla. Ya en el versículo 37, aquí dice: pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y bueno, en estos versículos que acabamos de leer, los tres que acabamos de leer, no se nos dice sobre qué mar estaba cruzando o por dónde iban. Los estudiosos de la Biblia dicen que este mar era el mar de Galilea, el cual está a 210 metros por debajo del nivel del mar y está rodeado por varias colinas. De hecho, una de esas colinas se cree que ahí fue donde Jesús predicó el Sermón del Monte. Se me hizo algo muy interesante. Y bueno, el mar de Galilea en realidad es un lago de agua dulce, pero es tan grande que se le llama mar. De hecho, su diámetro es de 20 kilómetros por 11.5 kilómetros de ancho en promedio. Y cuando yo me imagino esta historia que la Biblia nos relata, yo pienso que los discípulos y Jesús están cruzando este mar de Galilea en un pequeño barco, en un tipo de velero, en algún tipo de yate. Yo sí me lo imaginaba, hermanos. Pero ya estudiando esta historia y investigando un poco más, me doy cuenta que nada que ver, hermanos. Encontré un dato muy interesante. Hace pocos años se encontró en el mar de Galilea una especie de bote. Este bote proviene del siglo I. O sea, es un bote viejo. Y se cree que este bote era como un tipo de especie, como el del mismo tipo que usaban en ese tiempo. Y ese tipo de bote se usaba para pesca, para transporte. Y lo interesante aquí es que este bote que solían usar en los tiempos de Jesús en el primer siglo tenía un tamaño de 8.2 metros por 2.3 metros. Básicamente en esta barca cabían de 6 a 12 personas aproximadamente. Y bueno, volviendo al versículo 37, se nos dice que en el trayecto, de repente, se levantó una gran tempestad. Un sinónimo de tempestad es tormenta. O sea, se levantó una gran tormenta. Y se nos muestra que no era una tormenta común, sino que era una tormenta que destacaba, una tormenta imponente, era una gran tormenta.
Y era tan fuerte la tormenta que las olas entraban a la barca y se anegaba. Yo no sabía qué significaba se anegaba, pero encontré que esto quiere decir que se estaba hundiendo. O sea, era tanta el agua que entraba a la barca por las olas, por el viento, que se estaba hundiendo la barca. Y en el siguiente versículo, este versículo también es muy muy interesante. En el versículo 38 se nos dice: y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal, y lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Hermanos, en este versículo se nos cuentan dos cosas. La primera es que Jesús estaba durmiendo en la popa, en la parte trasera del barco, sobre un cabezal. Un cabezal quiere decir alguna almohada. Es decir, que Jesús estaba durmiendo en la parte trasera del ¿cómo se llama? De la barza, está, ¿cómo les dije, hermanos? Que se llamaba el pequeño bote, a la barca. Bueno, Jesús estaba durmiendo en la parte trasera de la barca y él estaba durmiendo, estaba descansando. Y es muy interesante esto. ¿Por qué? Porque aquí no se nos muestra la naturaleza humana de Jesús. Que los estudiosos dicen que Jesús acababa de terminar un día largo de predicación y de curaciones. Y él estaba descansando por eso. Él estaba durmiendo. Y lo segundo que notamos en este versículo es que los discípulos despertaron a Jesús y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? La Nueva Versión Internacional dice aquí en esta parte: Maestro, gritaron, ¿no te importa que nos ahoguemos? Los discípulos de Jesús estaban tan asustados que inmediatamente fueron con Jesús, despertándolo, pidiendo auxilio para que Él los salvara. La Biblia no lo dice aquí, pero en otras partes de los evangelios se nos dice que varios de los discípulos de Jesús eran pesqueros. De hecho, de este mar, del mar de Galilea, ellos ya estaban familiarizados. Y aún así, hermanos, por más que eran pesqueros, por más que conocían el mar, ya desde hace años, ellos aún así buscaron a Jesús. O sea, ya se imaginarán la gran tormenta que estaba sucediendo ahí, la gran tempestad. Y yo te pregunto a ti, querido oyente, ¿tú cómo responderías ante esta gran tormenta? ¿Tú qué hicieras? ¿Hicieras lo mismo que los discípulos? Fíjense, hermanos, los discípulos, al estar ahí ante la gran tempestad y ver a Jesús dormido, ellos pudieron haber hecho muchas cosas. Ellos pudieron haberse quejado, pudieron haberse inclusive algunos pudieron haber maldecido a Dios, pudieron haberlo hecho. Y lo que aquí me asombra, lo que se me hace interesante, es que sí, los discípulos de Jesús tuvieron temor ante la gran tempestad, pero tomaron una decisión correcta. Ellos fueron inmediatamente a Cristo, no lo dudaron, hermanos. Y el domingo pasado se predicó sobre el temor en el cristiano. Nos compartió el hermano Juan. Y esto está muy muy interesante, tiene relación con esto. ¿Por qué? Porque cuando el cristiano tiene temores, ¿por qué? Porque somos carne, seguimos siendo carne, seguimos fallando y seguimos a veces teniendo temor. El cristiano debe de ir a buscar a Dios, debe de buscar socorro en Dios. Y esto es lo que primero debe de hacer. A mí me admira esto, o sea, fue bueno que los discípulos de Jesús hayan buscado a Cristo inmediatamente cuando pasó la tormenta. Y aquí quiero hacer otro pequeño paréntesis. Yo te pregunto a ti, ¿amas a Dios?
¿O eres como los fariseos y muchos escribas? Ellos amaban a Dios solamente de palabra, pero su corazón estaba lejos de ellos. A lo mejor y este es tu caso. Dices que amas a Dios, pero tu vida dice todo lo contrario. Querido oyente, así como podemos saber que alguien que está patrullando, que atrapa delincuentes, que tiene una placa, que tiene una macana, que tiene una arma, es un policía, asimismo podemos saber cuando alguien es cristiano. ¿Cómo? Por sus frutos, por la manera en la que vive. Podemos saber que alguien es cristiano porque es como Cristo. No se complace en el pecado, está en constante arrepentimiento, pasa tiempo con Dios y vive para su gloria y su honra. Yo te pregunto, hermano, ¿te estoy describiendo a ti? A ti que te haces llamar cristiano, ¿te estoy describiendo? Él conoce todo sobre nosotros, aún lo más profundo de nuestro ser. Él conoce todo, hermanos. Y lo que el hombre sembrare en su vida, eso cosechará. A él no lo podemos engañar. ¿Por qué te menciono esto, hermano? Porque hay un texto en la Biblia muy importante que deberías de aprenderte. Es Romanos 8:28. Me gustaría que fuéramos ahí, Romanos 8:28. Ok, hermanos, me dicen cuando estén ahí, por favor. Romanos 8:28. Amén. Ok. Bueno, aquí dicen Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Este versículo es hermoso, pero no es para todos. Solamente para aquellos que aman a Dios, todas las cosas les obran para bien. En este versículo dice que algunas cosas obran para bien o para lo contrario. No dice que algunas, dice que todas las cosas, hermano. Esto quiere decir que todos los acontecimientos de tu vida, tus problemas, tu sufrimiento, se puede levantar la tempestad en tu vida. Puede venir lo que más temes. Pero si tú amas a Dios, esto obrará para tu bien, hermano. Y bueno, hermanos, yo les quiero preguntar a ustedes, ¿cómo creen que los problemas y el sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas puede obrar para bien? Los escucho. Vuelvo a repetir la pregunta. ¿Cómo creen que el sufrimiento y los problemas pueden obrar para bien en nuestra vida? Porque nos ayudan a moldear el carácter, nos Así es. ayudan a tener fe. Así es. ¿Alguien más, hermanos? Que precisamente así como dice Reggie, ¿no? O sea, la prueba produce carácter y paciencia. Así es. Hay personas que pueden estar enfermas o oran a Dios y a través de esa desgracia se eleva su espiritualidad. Hay personas que sufren pérdidas de familiares, ¿verdad? Y a través de esa desgracia buscan refugio en nuestro Señor y
y finalmente son exaltados a través de esas desgracias. Y hay algo que yo le digo mucho a mis amigos y a mis hijos, que solamente Dios tiene la capacidad de hacer de una desgracia algo hermoso y maravilloso. Encontrar tu verdadera espiritualidad, ¿no? Viene con la prueba, como dice Rey. Muy bien, Darwin y Cristian. Muchas gracias. De hecho, Juan comenta que por lo que padeció aprendió obediencia. O sea, me imagino que también quieres decir lo mismo, que Dios trata con tu carácter. Bueno, hermanos, pues les quiero comentar algo. A través del sufrimiento y los problemas podemos ser más como Cristo. Dios puede trabajar con nosotros la paciencia, el perdón, el amor, la autonegación, la fe, la prudencia. Dice Gloria Irra Sí, me escucho. Quebranta nuestro orgullo, nuestra soberbia. Así es. También puede suceder eso. O sea, Dios nos ayuda a ser más como Cristo. Resumidamente, nos ayuda a ser más como Él. De hecho, también yo creo que a través de situaciones podemos conocer más a Dios. Podemos conocer más cómo es Él, cómo es su fidelidad, cómo es su amor para con nosotros. Y yo quiero hermanos, comentarles algo y que les quede bien claro. Todos los acontecimientos que suceden en la vida del cristiano obran para nuestro bien. Dios es bueno. Cuando en tu carne se levante el temor, sucederá, hermano. Somos carne. Se va a levantar el temor. Cuando ocurra esto, recuerda que no hay razón por la cual temer. Dios es soberano y tiene cuidado de nosotros, de sus hijos. Él es el buen pastor. Él nos cuida. Y hermanos, ahora me gustaría que vayamos a Marcos 4:39, en el versículo base donde estábamos. Ya vimos que acabamos de ver que Jesús en el versículo 38 estaba descansando y Él nos mostraba su naturaleza humana. Él también se cansaba, se fatigaba, Él tuvo un día largo y Él estaba durmiendo. Pero ahora en este versículo, en Marcos 4:39, veremos su otra naturaleza, la naturaleza divina. En Marcos 4:39 dice: y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. En este versículo podemos ver claramente su divinidad. Es algo irrefutable. Aquí se muestra. Jesús se levantó y reprendió el viento y dijo al mar: calla, enmudece. Esto es literal, hermano, literal. Jesús se levantó y le dijo al mar: calla, enmudece. ¿Y qué vemos, hermano? Se paró, se calmó el viento, se calmó el mar. Las grandes tormentas se van calmando conforme pasa el tiempo y van poco a poco calmándose. Pero aquí fue diferente. Aquí vemos cómo el creador de todo lo que hay, Jesús, Dios, dijo: calma a la tormenta, y se calmó. Este es un milagro, hermanos. Eso es algo asombroso. Si tú y yo estamos en una gran tormenta y decimos: calla, calma, ¿qué va a suceder? Nada, hermanos, va a seguir la tormenta. ¿Por qué? Porque no somos Dios. Pero aquí Jesús pudo callar la tormenta, pudo calmarla porque era Dios. Y bueno,
De hecho, hay dos versículos en los Salmos que me gustaría que viéramos. ¿Alguien me pudiera ayudar leyendo el Salmo 65:7? Van a ser dos salmos, 65:7, que alguien lo pudiera leer, y el otro es Salmo 89:9. Dice, el que sosiega el estruendo de los mares, el estruendo de sus ondas y el alboroto de las naciones. Así es. Ahora, Darwin, ¿nos puedes ayudar con el Salmo 89:9? Por favor. Tú tienes dominio sobre la braveza del mar. Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas. Así es. Gracias, hermanos. Amén. Los versículos que acabamos de leer describen cómo Dios tiene poder y dominio sobre su creación, tal y como Jesús lo hizo calmando la tormenta. Ocurrió un milagro. Jesús calmó la tempestad. Dios tuvo misericordia de sus discípulos y calmó la tormenta. Ahora, quiero comentar otra cosa, hermanos. Jesús bien pudo haber dejado que la tormenta siguiera, pero no fue así, sino que por misericordia calmó la situación que los discípulos estaban enfrentando. Quitó ese peligro de muerte que tenían ellos. Hermano, habrá situaciones en tu vida, habrán problemas en donde tú clamarás a Dios. Y Él, en su gracia y soberanía, Él te responderá y solucionará ese problema, te ayudará a solucionarlo. Pero también habrá veces, hermano, en donde tú tendrás aflicciones, problemas, orarás a Dios y esos problemas no se resolverán. Un claro ejemplo, hermanos, es cuando una persona está enferma. Por ejemplo, una persona muy cercana a ti se enferma de la noche a la mañana. Se enferma gravemente, está muy delicada de salud, y tú puedes orar por esa persona. Y pueda que a ti te esté doliendo su enfermedad. ¿Por qué? Porque es cercana a ti la persona que está enferma. Y tú puedes orar a Dios y clamar a Él y pedirle que por favor la sane en su soberanía. Y Él puede sanarla. Él puede hacer eso. Y gloria a su nombre si sucede. Pero también está el caso en que tú puedes orar por esa persona que está delicada de salud y Dios en su soberanía no la sane. También gloria a Dios por esto, hermanos. Lo que yo quiero dar a entender aquí es que Dios es soberano y Él tiene propósitos y son mayores que nosotros. De hecho, la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta, hermanos. Al igual que todas estas cosas que puedan suceder en tu vida, si es que amas a Dios, todo te obra para bien. Y bueno, ahora, hermanos, también quiero hacer otra aclaración. Los discípulos de Jesús eran personas comunes y corrientes. Eran personas como tú y como yo. Fue solamente gracia y misericordia que ellos hayan presenciado tal milagro. Hermano, que tú y yo estemos hoy aquí, que tú y yo vivamos para Cristo, para su gloria, para su honra, también es un milagro, hermano. ¿Por qué? Porque Él nos hizo nuevas criaturas en Él. Él nos ha dado vida cuando estábamos muertos. Él nos ha levantado, nos ha llevado de las tinieblas a su luz admirable.
mucha gente piensa que los milagros ya se acabaron, que los milagros ya cesaron. Pero en realidad, hermano, tú y yo hemos presenciado el milagro de la salvación en la vida del hombre. Y bueno, hermanos, lo normal como seres humanos es que tú y yo fuéramos directo al infierno, hermano. Que fuéramos camino a Él, que no buscáramos a Dios, que Él ni siquiera se nos pasara por la mente. ¿Por qué? Por nuestro pecado. Pero Dios, en su gracia y misericordia, Él obró en nuestros corazones y nos llevó hacia Él. Su misericordia nos ha traído hacia Él y nos ha revelado el único nombre bajo el cielo, dado a los hombres en que podemos ser salvos. Nos ha revelado que en el nombre de Cristo hay salvación. Y hermano, créeme que muchas veces escuchamos esto. Lo podemos escuchar en la predicación de los domingos, lo escuchamos hoy aquí en esta reunión. Pero lo que te acabo de decir es razón de mucho gozo, hermano. ¿Por qué? Porque somos afortunados. Un pastor decía, en el mundo no existe un grupo de personas más afortunadas que los cristianos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha salvado, porque Dios ha tomado su castigo en la cruz del Calvario y nos ha traído hacia Él. Y ahora vivimos para Él. Esta es razón de mucho gozo, de mucha alegría. Dice en un salmo, bienaventurado el pueblo cuyo Dios es Jehová. Ese es nuestro Dios. Y es razón por la cual alegrarse, por la cual estar gozosos. Bueno, ahora me gustaría que fuéramos al siguiente versículo. Marcos 4:40. Dice así. Y les dijo, ¿por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Este versículo es más fácil de comprender en la Nueva Versión Internacional. Se los leeré. Marcos 4:40, NBI. ¿Por qué tienen tanto miedo? Dijo a sus discípulos. ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos de Jesús estaban tan asustados por la gran tempestad que pasaban que creían que iban a morir ahogados. De hecho, en Mateo 8:26 se dice que Jesús les dijo a sus discípulos, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Es cierto que fueron a Cristo a pedir auxilio. Qué bueno, eso debemos hacer cuando estemos en problemas y en dificultades, buscar auxilio en Dios. Pero también es cierto que tuvieron temor, hermano. Yo los entiendo porque también soy carne. Pero que esto haya ocurrido no significa que esté bien. Ellos debieron de confiar en Dios. Sí, hermano, cuando vengan los problemas y la tempestad en nuestra vida, vayamos a Dios. Pero también no temamos. Recordemos que Él tiene cuidado de nosotros y que Él es soberano también, hermano. Y también quiero comentar algo, hacer una aclaración. En el versículo anterior, se me había pasado, dice, y levantándose, Jesús, y levantándose, reprendió al viento. Bueno, no mencioné esto. Dice, y levantándose. ¿Por qué hacer alusión a esto? Te recuerdo, hermano, que Jesús estaba cansado, que Jesús había tenido un día largo, que Él estuvo predicando, que Él estuvo haciendo curaciones, y ahí estaba durmiendo en la barca. Él estaba muy cansado y estaba descansando. Pero Él se levantó y fue a auxilio de sus discípulos. Hermanos, yo quiero invitarte a ser como Cristo, a ser tal y como es Él, específicamente también en este escenario. Hermano, habrá días, habrá situaciones en donde tú estés muy cansado, en donde tú hayas tenido un día largo.
Gloria a Dios. Pero también, y habrá gente que se te acerque a ti a pedirte ayuda, a pedirte auxilio. Puede ser tu esposa, pueden ser tus hijos, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Pueden ser muchas personas y pueden venir a ti para que los ayudes. Seamos como Cristo, hermanos. Jesús estaba cansado, estaba descansando y era muy tarde. Y él decidió levantarse y decidió ayudar a los discípulos, a auxiliarlos. Seamos como Cristo, hermanos. Neguémonos a nosotros mismos. Quitemos la flojera, hermano. Esas oportunidades, son situaciones que pueden exaltar a Dios, que le pueden glorificar. Y bueno, este era un pequeño paréntesis, me había pasado. Ahora bien, respecto a lo que estábamos viendo de Marcos 4:40, les decía que los discípulos estaban asustados por la gran tempestad que estaban pasando. Y ellos debieron de confiar más en Dios. Pero ya en el versículo 41, en Marcos 4:41, dice: entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Esta fue la respuesta que los discípulos de Jesús dieron por lo que acababan de presenciar. Vieron lo que Jesús había hecho. Había hecho un gran milagro, había calmado la tempestad. Y también tuvieron temor al final, pero esta vez no por la tormenta, porque fueron dañados, sino tuvieron temor de reverencia ante el poder sobrenatural que Jesús acababa de hacer. De hecho, John MacArthur menciona esto. La única cosa más aterradora que tener una gran tormenta alrededor del bote era tener a Dios mismo dentro del mismo bote. ¿Por qué dijo esto? Hermanos, esto parte de quién es Dios y cómo es Él. Tú y yo sabemos que Él es bueno, que Él es amor, que Él es justo, pero muchas veces no se predica esto. No se predica que también Dios es fuego consumidor. Mucha gente suele llamar a Dios como Diosito, así como algo pequeño, como algo diminuto. Inclusive lo suelen llamar así en sus oraciones. Yo quiero aclarar algo el día de hoy. El Diosito no es Diosito, es Dios. Todas las cosas que existen por Él fueron creadas. Todas las cosas son sustentadas en Él. Y todas las cosas tendrán su fin en Dios, en Él. Yo creo que estamos tan acostumbrados a la misericordia de Dios, a su bondad. Estamos tan acostumbrados a que no caiga del cielo fuego consumidor cada vez que pecamos, que solemos hablar de Dios como algo diminuto, como algo trivial, como algo sin importancia. Y esto no es así, hermanos. De hecho, mucha gente maldice a Dios. Lo dicen como si no fuera nada. No, pues dicen, eso lo podemos ver en internet, maldicen a Dios, hablan de Dios sin importancia, sin sentido. Pero hermanos, la realidad es otra. Hablar de Dios es todo lo contrario. Cuando hablemos de Dios, debemos hacerlo con mucho temor y con respeto. Él es Dios. De hecho, en Mateo 10:28, me gustaría que me acompañaran ahí, Mateo 10:28, ahí se nos dice ahí se nos dice sobre Dios y algo muy, muy importante. Mateo 10:28. Ok, dice así:
Y no temáis a los que matan al cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Jesús le estaba diciendo a sus discípulos su misión como apóstoles. Les dijo que vendrían persecuciones venideras para los que aman a Dios. Les dijo que los iban a azotar, que iban a ser odiados por el mundo, que inclusive iban a ser entregados a muerte. Y ya después de esto, les dice las palabras que acabamos de leer. Les dice Jesús a sus discípulos que no deben de temer a los que matan el cuerpo, sino a los que matan, pero que sí deben de temer a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Este es Dios, hermano. Dios dará al hombre lo que cada hombre le corresponde. Él es justo. Su justicia vendrá a la vida del hombre tarde o temprano. Esa es la realidad, hermanos. Y yo no sé cómo esté tu vida, hermano. Yo no sé qué hay en lo más profundo de tu corazón. Pueda que te llames cristiano y ni siquiera lo eres. Yo no veo tu corazón, pero Dios sí lo ve y Él no lo podrás burlar. De hecho, uno puede ver tus obras, uno puede ver cómo sirves a Dios, uno puede ver cómo haces tantas cosas para Dios, pero realmente tu corazón está separado de Él. ¿A qué voy con esto, hermano? ¿A qué voy con esto, querido oyente? Ponte a cuentas con Dios. Él no puede ser burlado y Él dará lo que el hombre cosechare. Eso va a sembrar. Y me gustaría, hermanos, que termináramos con este tema con la última parte de Marcos 10:41. Marcos 10:41 dice así: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Los discípulos, este relato se termina con esta pregunta de los discípulos: ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Jesús, el que acaba de calmar la tempestad, era Dios. Aquí dice que el viento y el mar le obedecen. La creación obedece a Dios. Las estrellas, los planetas, los animales, el mar, el viento obedecen a Dios. Yo te pregunto a ti, ¿tú obedeces a Dios? ¿Tú vives para Él? ¿Para su gloria y honra? Dios es amor, hermano. Sí, Dios es amor, pero Dios también es justo y Él es fuego consumidor. Dios es grande en misericordia, tardo para la ira, pero Él no tomará por inocente al culpable. El mayor problema del ser humano no es que tenga alguna enfermedad o que lo hayan despedido del trabajo, inclusive que haya fallecido algún familiar. No lo es. Ese no es el mayor problema del ser humano. El mayor problema del ser humano es el pecado, sus consecuencias. Dios traerá juicio a los pecadores. Es la realidad, tarde o temprano. Pero si tú te pones a cuentas con Dios, si tú te arrepientes de tus pecados, si te humillas, Él puede perdonarte. Dice la Biblia que al corazón contrito y humillado no despreciará. En el primer capítulo de Marcos, Jesús comienza su ministerio diciendo: arrepentíos
y creed en el Evangelio. Esas palabras que Jesús dijo son tan importantes y de hecho todo ser humano las necesita. ¿Por qué? Porque aquí se nos dice cómo podemos ser salvos, cómo podemos tener paz para con Dios, arrepintiéndonos y creyendo en el Evangelio, hermano. Arrepentirse no es decir, Dios, perdón, y ya. Eso no es arrepentirse. Arrepentirse es pedirle perdón a Dios, dejar tu pecado e ir a Cristo. Imaginemos que tú vas directo al infierno, tú vas caminando al infierno por tu pecado como consecuencia y te arrepientes. Arrepentirse es pararse, dar una vuelta de 180 grados e ir a Cristo. Eso es lo que debemos hacer, arrepentirnos y creer en el Evangelio, hermano. Pues bueno, esto era lo que les quería compartir el día de hoy. Gracias por acompañarnos. No sé si alguien de ustedes quisiera comentar algo, los escucho. Yo darte las gracias, Israel, por compartirnos la palabra y pues nuevamente pedirles una oración por la hermana Ángela, pues que ojalá y Dios quiera. Yo sé que Dios es misericordioso dentro de todo y pues que recupere pues el conocimiento, porque pues todavía no está definido. Pues Dios tiene la última palabra. Los doctores van a decir una cosa, pero Dios es el que tiene la última palabra. Así es. Claro que sí. Vamos a estar orando por ella, hermana. ¿Alguien más de ustedes quisiera agregar algo? Que yo creo que cada uno de nosotros vivimos nuestras propias tormentas, ¿no? Y nuestros propios vientos. Pero cual sea la tormenta y el viento que vivamos, el Señor está tranquilo y descansando, ¿verdad? Y solamente en Él podemos encontrar esa paz, pues. Solamente en Él, ¿verdad? Jesús en medio de las tormentas. Es el mismo Jesús. Ese Jesús que calmó esa tormenta es el mismo Jesús que calma nuestras tormentas. Sí. Aquí en tierra, como decía pues ahí en el versículo 39, creo que decía que los discípulos le despertaron a Jesús, lo levantaron, o sea, acudieron a él primero. O sea, pudieron haber hecho muchas cosas, pudieron por sus propias fuerzas, por querer sacar el agua de la barca, pudieron hacer muchas cosas, pero acudieron a Cristo en medio de la tormenta, de la prueba, de la tribulación. Y como dice Uziel, pues Cristo, siendo Dios, es el único que puede traernos paz y tranquilidad a nuestra vida en medio aún de las tormentas. Aunque el panorama siga estando feo, puede traernos paz a nosotros. Así es. Buenas noches. Buenas noches. Darle gracias a Dios y gracias a ti, Irra, por cómo te utiliza. A mí en lo personal se me quedó muy grabado eso de que a veces somos muy decidiosos o tenemos un pretexto para ayudar al prójimo, ¿no? Y Dios nunca lo tiene, y su Hijo Jesús mucho menos lo tuvo. Y pues ahorita hay mucha gente necesitada, simplemente en orar por ellos. Decimos que sí, bueno, hablo por mí, ¿no? Digo que sí y de repente se me pasa o me ocupo en otras cosas.
Y pues yo creo que los hermanos piden socorro y oración y no debemos de tomarlo en poco, porque todo es para la gloria de Dios y Él hace su voluntad agradable y perfecta. Gracias. Así es. Así es, hermanos. Cuando vengan la tempestad de nuestra vida, los problemas, que lo primero que hagamos sea buscar a Dios, buscar su rostro, clamar a Él. Y también seamos como Jesús, hermanos. Estaba muy cansado, estaba durmiendo, y los discípulos vinieron a Él a buscar socorro, a buscar auxilio. Y Jesús se levantó y los ayudó. De hecho, calmó la tempestad. Bueno, hermanos, ¿alguien más quiere agregar algo? Los escucho, si no para... Sí, muy bien. Sí, a través de las pruebas, de esas tormentas, tu carácter crece, te prepara hacia el Señor, porque somos de dura cerviz y no entendemos. Y el Señor te hace pasar por esa prueba, por esa tormenta, para que mengues, para que doble rodilla, que muchas veces nos cae el 20 y salimos adelante. Muchos no pasamos el examen, otros sí lo pasan. Cuando se pasa esas pruebas, dice la palabra que todo obra para bien. Su corazón tiene llenura del amor de nuestro Señor, tiene esa fe. Nos cuesta mucho trabajo dejar nuestra zona de confort. Por ejemplo, ahí donde los discípulos, como tú decías, Orri decía de que, ¿por qué no hicieron otra cosa? Sacar el agua, aunque esté con la mano, hacer algo. Sí. No, fueron y despertaron a Jesús, porque se les hizo más fácil eso que ellos hacerlo. Ellos sacar el agua, o sea, estaban en la zona de confort y muchas veces nos cuesta trabajo dejar esa zona. Y pues si alguien nos puede echar la mano, pues mucho mejor. Nosotros seguimos por ahí a gusto y tranquilos. Es todo, hermanos. Gracias, a mí me llama mucho la atención. Este es un pasaje que hemos estudiado aquí en casa con los niños y todo. Pero a mí me llama la atención lo siguiente. Yo creo que qué bueno que nosotros estemos entendiendo que cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos tormentas, y hablando del contexto, tenemos tormentas espirituales o tenemos pruebas, acudamos primero al Señor. Pero aquí, yendo hacia capítulos hacia atrás, pues había ya algunos milagros, precisamente en el Evangelio de San Marcos, en el que Dios demostraba poder divino, ¿verdad? Pero yo interpreto que cuando van los discípulos al maestro y le dicen, maestro, me falta estudiar griego, pero yo lo entiendo así. Maestro, ¿no tienes miedo de que perecemos? No le dicen, ¿no tienes miedo de que nosotros, tus discípulos, perezcamos y que tú estés tan tranquilo? Yo creo que le están invitando a sumarse al miedo. Porque si te vas hasta el final, se asombran y dicen, ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Ellos todavía no sabían que Jesús era capaz de estas cosas. Yo lo he interpretado, me hace falta estudiar en el griego eso, o a lo mejor ver otras traducciones, pero yo no veo que vayan ellos con fe, sino que van atemorizados. Atemorizados es de más,
porque el temor es una cosa humana que Jesús experimentó también. Jesús tuvo temor en algún momento, ¿verdad? Entonces van sobreatemorizados. La palabra lo dice y en otras traducciones también dice. ¿Dónde dice? Es que dice un poco más que tenían que temor. Dice que tenían más que temor. Entonces, creo que por una parte está bien que tengamos algo de temor, pero no debe ser tanto. No debemos de acongojarnos, amargarnos, frustrarnos y estar temblorosos, ¿no? El temor es un sentimiento que es también experimentado por Jesucristo en algún pasaje. Entonces el temor no está malo, está bien tener fe y todo, pero el temor es normal. Y como estaban sobreatemorizados, yo creo que por eso es que Jesús les dice, hombres de poca fe. O sea, no está mal tener temor, lo que está mal es temblar de temor. Porque Jesús ya sabía el final de toda esta historia, así como lo que compartimos el otro día en los varones. Jesús ya sabía que Lázaro iba a revivir, aún así lloró, ¿verdad? Entonces Jesús también ya sabía que nadie se iba a ahogar, ¿sí? Ellos no lo sabían, pero Jesús ya sabía todo esto. Y también ahí yo creo que me está haciendo un llamado a mí en el sobreamor que le tenemos a esta vida terrenal y a este mundo, que dice Pablo que pues, la muerte es ganancia, porque si estamos bien, pues ¿a dónde vamos? A la presencia de Él. Tenemos tanto temor de morir, tanto temor de morir, que en ocasiones no parecemos cristianos. Está bien tener temor. Yo también platicaba con alguien hoy que si era correcto tener temor a la muerte. Y pues, claro, pues es desconocido, ¿no? Y es normal. Pero, digo, creo que todos queremos ver, en relación a lo que decías de Diosito y todo esto, todos queremos ver a Jesús así bonito, que parece modelo de revista, con el pelo largo, ojo verde, barbudo, blanco, ¿no? Es como de raza blanca, así, y lo queremos ver, Padre, en su misericordia, ¿verdad? Pero pues no es así. O sea, vamos a ir a su presencia y vamos a gozar vamos a tener un gozo inexplicable, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacemos en esta vida? Es que sufrimos y creer en la que sigue, ¿no? Entonces, yo no sé, aquí está Juan y aquí está Ociel y aquí estás tú, Israel, para corregirme si estoy pensando de manera equivocada, pero creo que es más bien cuando le dice hombres de poca fe es porque, pues, ¿qué viene después? Pues viene el gozo, ¿no? Y es que en el griego, hablando de que decía Darwin, en el griego, los discípulos le reclaman a Jesús. Es un reclamo a Jesús, o sea, no es de, Señor, ¿no ves que perecemos? No, sino que un reclamo así de, ¿qué no estás viendo lo que está pasando? ¿Qué no estás viendo que la barca se está hundiendo? Es el original. Súper interesante e importante. ¿Y cuántas veces volvemos a lo mismo? No estamos en una tormenta, situaciones con nuestra esposa, nuestro esposo, hijos, y Señor, ¿qué no ves la situación? ¿Qué no ves por lo que estamos pasando? El Señor te dice, cálmate, hombre de poca fe. Y nos desesperamos. Pero yo creo que como cristianos debemos de confiar en Dios. Si es que le conocemos, confiemos en quién es Él. Y así hablarlo es fácil, hermanos, ¿verdad? Pues es fácil decirlo. Pues confía en Dios.
Cuando venga la tempestad a tu vida, confía en Dios. Pero no quiero, perdón que te interrumpa, tú, Israel, pero confiamos en Dios, ¿para qué? ¿Para que nos sane? ¿Para que nos quite las deudas económicas que nosotros mismos nos echamos? ¿Para que no venga la policía detrás de nosotros y nos robamos algo? ¿Para qué confiamos en Él? Confiamos en Él porque sabemos que Él es el camino a la vida eterna. No para estas cosas terrenales, pues. O sea, puede que yo esté hablando de más, ¿verdad? Nunca he tenido una enfermedad crónica. Lo más cercano que he estado a la muerte es en el COVID que me dio y todo eso. Y yo sé que estoy aquí por la gracia de Dios, pero es la gracia de Dios, porque Él así lo quiso, y si no lo hubiera querido, gloria a Dios. Y lo único que me hubiera pasado es que me hubiera puesto triste por mis hijos, por mi esposa, por mis papás, ¿verdad? Que me hubieran extrañado, pero yo hubiera estado gozoso de su presencia. Yo no sé, es lo que yo digo, y perdón si ofendo a alguien, de verdad no es mi intención. Yo no sé, hay que tener aprecio a esta vida porque nos la ha regalado, pero nos las ha regalado para ser testimonio de Jesucristo, para poner nuestras vidas como testimonio, como prueba. Hay que ser pruebas vivientes de nuestra fe. Pero ¿para qué más la queremos? O sea, para darnos a los placeres de este mundo, pues no debe ser. Yo no sé qué tanto afán como de vivir y vivir y vivir y vivir. Y ojalá viviéramos 120, 200, 300 años. ¿Para qué? Si la eternidad es eterna. Y aquí 65, 70, 80, 90 años que vivamos, pues estamos sufriendo día a día. Que no se malentienda, no estoy invitando a nadie a que ya desee morirse. Que sea cuando Dios quiera, eso sí. Ya me estaban dando ganas de animarme. Hoy no, porque así salen las sectas, ¿no? En las noticias dice, fulano de tales ya se murieron, porque dije que Dios iba a venir por ellos. Darwin, ya así como chascarrillo nomás, que dice la Goyes que con 5 chiquillos es decir, Diosito, ya llévame. Mejor llévame, ¿verdad? Pues hermanos, la vida es un regalo de Dios. Si Dios nos ha regalado la vida, si somos cristianos, vivamos esta vida para Él. Y ya que el Señor nos llame cuando Él quiera. Eso sí es cierto. Aquí en este mundo tendremos problemas, aflicción, pasaremos por tribulación, por tempestades. Pero cuando estemos con Dios, no habrá lloro, no habrá tristeza, habrá gozo eterno. Yo me voy a incluir en esto que voy a decir. A veces, no es que yo iba pensando en la muerte ni nada, porque también me aferro como Darwin al versículo de que el vivir es para Cristo y el morir es ganancia. Pero a veces siento que cuando cae el temor, es cuando pues Satanás nos quiere tentar con la duda de, ¿y si te vas a ir al cielo? ¿Estás seguro que vas a ir a la presencia de Dios y te vas a quedar ahí con Él? Y esa duda te empieza a martillar la cabeza y luego dices, no, sí, o sea, ese es, yo pienso, o menos yo en lo personal, ese es el temor a morirme, no tal cual la muerte en sí, porque todos vamos para allá, pues, sino la duda o la incertidumbre de realmente nací de nuevo, realmente soy hijo de Dios, realmente voy a ir al cielo, o cuando esté ahí me va a decir, no, bueno, o sea, apartados de mí, no te conozco, pues. Yo siento que en lo personal, pues, es un poco así el miedo a la muerte, no tanto en sí a morir, pues. Examinando nuestra vida, hermano, a la luz de la Escritura, podemos saber si realmente somos cristianos o no. Y ahora, no es que nuestras obras
nos justifiquen delante de Dios, no, sino que nuestras obras son la evidencia de lo que en quien creemos, son la evidencia de nuestra fe en Cristo. Y bueno, hermanos, para terminar, gracias por sus comentarios, gloria a Dios por sus vidas, qué bueno que nos están acompañando. Me gustaría que termináramos orando y agradeciéndole a Dios por ser tan bueno con nosotros, por salvarnos, por rescatarnos del pecado, por estar hoy aquí presentes. Y bueno, los invito a cerrar sus ojos. Señor Dios, te doy gracias por este mensaje que ha sido predicado, Dios. Gracias, Dios, por estas palabras que escuchamos el día de hoy. Gracias, Dios, por salvarnos, por comprarnos con tu sangre, por tomar nuestro castigo. Gracias porque en la cruz del Calvario Cristo pagó nuestra deuda. Gracias porque su sangre nos ha limpiado, nos ha lavado. Gracias porque en ti, Señor, tenemos gozo, en ti tenemos nueva vida, en ti somos salvos. Gracias porque esto no es de nosotros, no es porque hubiésemos querido o no es porque hubiese algo en especial en nosotros, sino es porque tú has tenido gracia de nosotros, de cada uno de nosotros, tú has tenido misericordia. Gracias, Señor, por tal obra, por tal acto, por hacernos nuevas criaturas en ti. Señor, ayúdanos a vivir para ti, que nuestras vidas sean para tu gloria y tu honra, que si comemos o vivimos, lo hagamos para ti, Señor. Que si tú nos permites vivir, lo hagamos para ti, Señor, para tu gloria. Que si morimos también, para tu gloria, Señor. Te quiero pedir, Señor, que por favor nos recuerdes cuando venga la tempestad, cuando vengan los problemas, que lo primero que debemos hacer es clamar a ti, es buscar tu rostro. Al igual, Señor, quita de nosotros la flojera, la apatía. Ayúdanos a ser como Cristo en este relato, que por más que cansado que estaba, por más que estaba durmiendo, se levantó a auxiliar a sus discípulos. Gracias, Señor. Yo te quiero pedir que por favor, Dios mío, este mensaje no se quede aquí. Que no sea una predicación más, Señor. Que no sea un mensaje más, sino que tú hables a nuestras vidas, Señor. Que tú nos ayudes a recordar este pasaje y lo pongamos en obra y en práctica. Gracias por la vida de cada uno de los que están aquí, Dios. Yo te quiero pedir que tú los bendigas, que tú los guardes, que tú los ayudes a ser cada día más como tú, santos. En el nombre de Jesús, amén.